Gracias, Adriana. Entonces, vamos a dar inicio. Mi nombre es Javier Vallejos. Como ya nos ha indicado en este momento Adriana, para participar vamos a escribir por medio del chat o activamos, si tienen alguna consulta, el micro, ¿sí? Hay que tener un poco de calma, ya que al principio el software tiene varias cositas por ir reconociendo, aprendiendo, ¿sí? Pero no hay ningún problema. Yo sé de que van a dominar el software y vamos a mostrar entonces. Todos me imagino que ya tienen descargada la carpeta que les compartí en el link. Voy a abrir acá. Listo. Estamos aquí. Vamos a iniciar con un poco del concepto sobre lo que es un SIG. Y vemos, SIG en sí son las siglas que representan lo que es Sistema de Información Geográfica. En inglés, Geographic Information System, que nos indica que es un sistema de información capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar información geográficamente referenciada. ¿Sí? Para algún compañero en algún momento me hizo una consulta respecto a cuál es el que nosotros vamos a utilizar. En sí el software es el ArcGIS, como vemos aquí, pero trabaja en conjunto con otros adicionales, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar básicamente el ArcMap, ¿sí? Pero estos trabajan de otros más, como por ejemplo ArcCatálogo, que maneja la base de datos, el ArcToolbox, los comandos, el ArcScene para hacer representaciones en 3D, el ArcGlobe para modelar. Si comparamos, por ejemplo, quienes han visto o usado lo que es el Google Earth, similar es el ArcGlobe y demás. El ArcGIS Desktop es más que todo el software para escritorio, ¿sí? Vamos a ir revisando entonces. Vamos a dejar por ahora la presentación y vamos a ir abriendo nuestro software. En este caso, ArcMap 10.5. O los que tengan las versiones anteriores o hasta la última, por ejemplo, que ya salió la versión 10.8. En algunos casos no hay problema, se puede trabajar igual. Yo les he compartido un MXD. A ver, vamos a ver. Quienes tengan la versión, por ejemplo, alguien por ahí me comentó que tenía la versión 10.7. Yo he compartido un archivo MXD en la carpeta MXD. Vamos a ver. En la carpeta MXD yo les compartí este archivo que se llama clase 1. ¿Sí? Está en versión 10.5. Yo tengo la versión 10.5. No va a reconocer al inicio. ¿Sí? Al hacer clic acá, no va a reconocer las capas que yo había guardado. ¿Sí? A ver, ¿tienen algunas consultas? ¿Puede repetir, por favor? No la entendí bien. A ver. Nuevamente. Dentro de la carpeta clase 1 está una carpeta MXD. Al ingresar hay un archivo que se llama clase 1. ¿Sí? ¿Todos lo tenemos ahí? Este archivo ha sido trabajado en la versión 10.5, la cual yo uso. Entonces, al intentar
abrir el contenido, estos archivos que han sido trabajados no los van a poder visualizar porque va a salir un simbolito como si faltara ubicar o rutear o estuviera perdido esto en nuestros archivos. ¿Sí? Un programa, como si no tuviera programa incluso. Como si no tuviera un contenido. El programa se va a poder visualizar sin ningún problema el archivo MXD, pero no va a tener un contenido. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver con más calma para que vayan entendiendo. Por ejemplo, ¿pueden ver acá mi ARMAP? ¿Lo visualizan? Me avisan por el chat si pueden visualizar mi ARMAP, por ejemplo, aquí. Sí, se ve, ingeniero. ¿Consultas? Ya, perfecto. Entonces, vemos el panel. Esta es la interfase del software, ¿sí? Vamos reconociendo nuestro menú principal, esta parte superior. En el file, por ejemplo, si nosotros queremos abrir un archivo en blanco, como en este caso, lo vamos a encontrar fácilmente. File, New, y conforme nosotros vayamos avanzando, si nos damos cuenta, acá acompañan un control N, un control O. Cuando nosotros vamos avanzando con el manejo del software, tomamos más práctica, vamos a utilizar las teclas, nada más, ¿sí? Es una manera más rápida de poder acceder a lo que buscamos. Entonces, les decía, acá podemos abrir un nuevo documento o si queremos abrir una ruta, en la siguiente, dice Open. Si queremos guardar lo que estamos trabajando, Save o Control S y demás. Por ejemplo, ¿por qué dice Save As y Save a Copy? Save As es un guardar como, ¿sí? Y el guardar una copia es, por ejemplo, para no, como se dice, chancar o alterar nuestro archivo ya trabajado, guardamos una copia. Esto siempre lo vamos a anotar porque si va a salir una copia 1 o 2 y así. Vamos a ver, ¿algunas preguntas? Ya, ahora. Entonces, ya les indicaba, el guardar una copia siempre va a salir con el nombre que nosotros le estamos agregando, pero al final va a decir copy, ¿sí? Copy. También tiene una función de guardar, por ejemplo, a versiones anteriores. Como es en el caso, si algún compañero de nosotros tiene una versión anterior, como nosotros la mayoría estamos trabajando ahorita en 10.5, y un compañero tiene 10.3, 10.2.1. Por este medio nosotros vamos a acceder para visualizar, si accedemos. Aquí están las opciones de poder guardar a versiones anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, si nuestro compañero tiene 10.3, 10.4, acá podemos seleccionar. O hasta documentos anteriores. Por ejemplo, estas versiones 9.2, 9.3. Muy pocos ya utilizan estas opciones, pero siempre hay archivos que a veces nosotros queremos recuperar información. ¿Sí? Entonces, esta herramienta o esta opción nos permite recuperar o guardar en versiones anteriores. Estas opciones, en lo que es el Share As, es un poco más avanzado, pero más o menos les menciono. Esto es para empaquetar o generar un cipeado de nuestro mapa o del contenido que nosotros estamos elaborando, ¿sí? Por eso nos dice Map Package, ¿sí? Empaquetado, ¿sí? Y lo que es el servicio es si nosotros queremos publicar, como ya nos dice ahí, por ejemplo, una pequeña descripción, nos dice que podemos utilizarlo o colgarlo por medio del ArcGIS Server o el ArcGIS Online, ¿sí? El agregar data.
Esta es la herramienta o el enlace que nosotros vamos a utilizar constantemente para cargar nuestros archivos. El archivo que se trabaja aquí es un archivo shapefile, ¿sí? Su extensión es .shp, pero vamos a ver que este no trabaja solo. Hay otros acompañantes más que vamos a ir revisando. Continuamos y de ahí entramos a lo que es un shapefile. Acá, por ejemplo, podemos agregar una cuenta si nosotros tenemos cuentas a lo que es Esri, que es la empresa del software. En la PPT que les compartía, ¿por qué colocaba, por ejemplo, colocaba en mi PPT el logo Telemática? Porque en el Perú, Telemática es la que tiene la patente. Por esta empresa pueden adquirir las licencias, ¿sí? Entonces, volvemos a nuestro MXD. Entonces aquí, vamos a continuar aquí. Y por este medio que les mencionaba, uno puede agregar o crear cuentas en donde uno puede hacer publicaciones propias o también a la vez visualizar información de otras instituciones, ¿sí? Eso lo pueden ir viendo o indagando un poquito más para que vean cómo funciona. Esto es un poco más avanzado ya, lo que es un servidor online o visores online, ¿sí? Estas opciones, por ejemplo, siguientes son las de impresión. Esta de acá es para darle el formato, el área de impresión. De repente buscamos un mapa en A4, en A3, A2, A0. Este de acá es la opción de una vista previa antes de imprimir, por ejemplo. Suele presentarse las impresiones ya sea en PDF o en imagen JPG. Todo va a depender también de la resolución que busquemos. Mientras más resolución, también hay que considerar es mayor peso. Y vamos a ver aquí. El mayor peso, como les indicaba. Y en el caso de la impresión, es cuando también acá lo podemos enviar a JPG, a PDF, como también lo podemos enviar a un plotter o una impresora, ¿sí? Este punto siguiente, el exportar un mapa, es también una nueva forma de poder enviar más fácil a PDF, ¿sí? Esta la vamos a utilizar constantemente también, ¿sí? Vamos a verlo. El analizador de mapa es, por ejemplo, como sabemos de que trabajan con sistemas de coordenadas y por zonas, por ejemplo, para el Perú trabajamos con zonas 17, 18 y 19. Acá podemos analizar, ya que nuestro programa puede cargar información en esta parte, por ejemplo, en donde dice tabla de contenidos, va a poder cargar shapes de diversas coordenadas, ya sea, por ejemplo, UTM en las diversas zonas. No solamente para el Perú, también podemos reconocer otros países, trabajar con las coordenadas de otros países o las zonas, como también en lo que es el sistema mundial, lo que es geográfico, sistema de coordenadas geográfico en grados, minutos y demás. Y la última opción aquí, por ejemplo, la penúltima, es las propiedades del documento. Si nosotros queremos agregarle detalles, títulos o alguna descripción o los créditos o el autor, ¿sí? Entonces, acá ya nos da, por ejemplo, esta ruta. Esta ruta es la que nosotros vamos a encontrar siempre si nos indica, por ejemplo, default.gdb. Esto lo vamos a ver la siguiente clase, pero les adelanto. Default GDB Geodatabase, lo que
es en sí, representa, es una nueva manera de almacenar la información y no tenerla suelta, ¿sí? Este default es, por ejemplo, si nosotros no queremos o no tenemos mucho espacio en algún disco o cualquier detalle, o sencillamente un proceso no se realiza, podemos hacer pruebas por este medio, ¿sí? Esta es una carpeta que se crea y aparece cuando instalamos el programa. Esto lo vamos a revisar. Siempre va a aparecer en el disco C, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Disculpe, ¿puede repetir la parte de Analyze Map? Ya, correcto. En el analizador de mapa es para corregir, en el caso, por ejemplo, nosotros cargamos información en UTM al inicio, pero sin conocer el sistema de coordenadas que pueda tener una capa adicional que puede tener un sistema de coordenadas distinto, como puede ser geográficas, o sencillamente no se le ha agregado un sistema, puede cargarse igual, pero acá nos va a salir una ventanita de aviso, que esta no tiene coordenadas, por ejemplo, y acá el analizador nos va a reconocer como avisándonos, por ejemplo, en qué sistema de coordenadas nosotros vamos a trabajar. De esta manera, por ejemplo, puede darnos los errores, ¿sí? En el caso que todo esté correcto, acá va a salir un check de color verde, ¿sí? En este caso sale una X nos representa como unos errores, pero vamos a ir manejando un poco más o entrando un poco más en el software y vamos a analizarlo al final para que vean que no hay ningún error. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces vamos a continuar. La siguiente parte es en el editar. Los comandos comunes que nosotros podemos utilizar ya, o bueno, ya conocemos, son el retroceder, el avanzar, el cortar, copiar, pegar. Un copiado especial es, por ejemplo, de repente tenemos algún objeto, una imagen, ¿no? Alguna anotación, y esto funciona de esta manera. El borrar también es, si nosotros no reconocemos, por ejemplo, en el teclado lo que es el suprimir o, ¿no? Acá podemos ir al menú de edición y colocamos el borrar, ¿no? Estas opciones es copiado también y demás. Estas vamos a ir revisándolas conforme carguemos información. Nosotros vamos a ver de que estas se van a activar. Se van a mostrar similar a esta manera, ¿sí? Se van a activar sin ningún problema. Luego, en la vista. La vista es la parte más importante. Por ejemplo, en donde nosotros estamos apreciando ahorita, que siempre se va a abrir de esta manera, es el Data View. Nosotros estamos aquí, en el Data View. Es donde nosotros vamos a hacer las ediciones, los procesos, en donde vamos a utilizar comandos y demás. Si nosotros ya nos vamos a enfocar en lo que es ya elaboración de presentación, un mapa, entramos a la opción de Layout View. Vamos a hacer un clic aquí, por ejemplo. Y aquí podemos apreciar ya mi formato, una idea de formato, porque yo no le he agregado todavía en el tipo o el tamaño de hoja que yo busco, ¿sí? Ya sea también en horizontal o en vertical, ¿sí? Pero esto es como nosotros o el lugar donde nosotros vamos a poder elaborar nuestro mapa final o nuestra presentación, ¿sí? Acá automático me ha generado, si nosotros apreciamos, por ejemplo, aquí, esta de acá había aparecido cuando yo he hecho un clic en el Layout View y apareció esta selección de comandos. Esta de acá es exclusivamente para esta vista, para lo que es la impresión. Para lo que nosotros buscamos, por ejemplo, en el caso de edición, en el Data View, vamos a utilizar los comandos comunes. Voy a retirar esta de acá, esta no la vamos a usar. Esta de aquí, el editor. El editor es el menú que nosotros vamos a utilizar constantemente para edición, crear, borrar,
añadir en sí información a un archivo ya trabajado y demás detalles, ¿sí? Vamos a ir entrando poco a poco. Luego, estos de acá son gráficos, como ya les comentaba, podemos agregar gráfico de barras o demás detalles, generar reportes, ¿sí? Esta parte es un poquito más avanzada, ¿sí? Pero vamos a ir poco a poco entrando a esta parte, quizás algo les voy agregando a lo que les voy indicando, ¿sí? Para que no se queden con la duda. Y luego lo que es estas opciones, por ejemplo, el scroll bar o el status bar, es el ocultar, por ejemplo, aquí. Si vieron, acá había una barrita en la parte de abajo. Yo la activo y acá podemos ver o desplegar. Por ejemplo, si nosotros hacemos el acercar y alejar, estas de acá se pueden reducir o mantener el tamaño que ya observamos, ¿no? Y aquí es donde nosotros notamos. Ahora, si nosotros ocultamos el scroll bar, acá también hay otras opciones. No solamente es el Data View, que ya estamos aquí, nos indica también que podemos entrar al Layout View, pero si nosotros ya estamos trabajando algo adicional, nosotros, conforme vayamos cargando capas o hacemos algún cambio, podemos refrescar desde aquí o actualizar. Un refresh y esta de acá se va a ir actualizando a las capas que vayan añadiendo. Luego, pausar, por ejemplo, la rutina que nosotros podemos tener, por ejemplo, estamos trabajando, ya llega, por ejemplo, la hora de un descanso, un break, un receso, un almuerzo, una cena. Entonces, nosotros podemos pausar nuestra edición de esta manera. Se va a ocultar. Quien desconoce el programa no va a poder hacer cambios en esta parte, no va a visualizar nuestro contenido. También de repente es un trabajo confidencial el que también nos permite esta opción de poder evitar que se dañe nuestra data o nuestro proceso. Entonces, para eso nos sirven esas opciones y luego lo que es aquí el status bar. Vamos a ver aquí. De la misma manera, es una barrita adicional en la parte de abajo que nos permite también agregar una selección de comandos. Por ejemplo, vamos entrando un poquito a agregar los comandos. Voy a dejarlo nuevamente en Data View. Voy a agregar una selección de comandos. ¿Cómo procedo? Si veo la parte superior, esta parte de acá, todos ven todo mi formato, ¿verdad? No se oculta ninguna opción de mi visual. Todo lo que tengo aquí en mi MXD, ¿me confirman? Un favor, se me desactivó la barra de la parte izquierda que dice Table of Comments. ¿Cómo lo puedo volver a activar? Ah, Table of Contents. Ya, a ver. Justo vamos a entrar a esta parte. ¿Cómo añadir? Porque siempre al manipular o desconocemos las herramientas, nosotros vamos a perder de repente una selección de comandos. Entonces, ¿cómo procedemos? Clic derecho aquí, en la opción que está libre. ¿Tienen alguna otra consulta? Ya, perfecto. Entonces, me comentan que sí se ve todo. Entonces, continuamos. Apagamos, por favor, nuestros audios para no interrumpir. Listo, entonces continuamos. Nosotros en la parte superior, que vemos que está limpio, nosotros podemos hacer clic derecho de esta manera y nosotros vamos a ver una lista, una lista de comandos, ¿sí? Ven que es bastante el número de comandos que nosotros podemos utilizar con el ArcGIS y que nosotros vamos a utilizar ahora para lo que es el nivel básico. Utilizamos, por ejemplo, lo que es el draw, el de dibujo.
Vamos a ver, esperar a ver que cargue. Algunas herramientas a veces pueden demorar en cargar por el tamaño que contiene. Vamos a esperar. En el caso que a ustedes, por ejemplo, les presente algún error o se vaya o crean de que se vaya a colgar su archivo MXD que están trabajando, sugerencia, guardarlo, siempre, todos los cambios que realicemos, guardarlo, y cerrar y abrir nuevamente, ¿sí? Para no perder nuestros procesos. Continuando, acá ya apareció, por ejemplo, mi selección de comandos de dibujo, ¿sí? Esto lo vamos a ver con más calma. Y justo en la parte inferior del status que había seleccionado, el status bar, en esta parte de acá yo también puedo agregar comandos, ¿sí? Lo voy a acomodar por aquí, por ejemplo. Vamos a ver. Y lo acomodo por aquí, de esta manera. ¿Sí? ¿Lo pueden notar? ¿Me confirman? Sí. Sí, correcto. Listo. No, Entonces, de esta señor. manera, No, dígame, señor. dime. ¿No se ve? No puedo ver, no sé si será por La parte la de abajo. aplicación, por No La se parte ve de mucho abajo. no permite visualizar o sea, no puede también visualizar la parte cuando vas a pausar, que Ya. vi que salió de ahí abajo la opción, no la puede visualizar tampoco. Ah, la parte de abajo no la puedes visualizar. Ya. Vamos a hacer algo. Voy a darle un ajuste de esta manera. No sé si es que ahí ya pueden visualizarlo. Sí, mejor, sí. ¿Sí? ¿Mejor? Listo. Entonces, aquí, la parte de abajo, yo he acomodado acá mi barrita de draw, ¿sí? De dibujo, ¿sí? Ahora, como les pasó a su compañero, se ha borrado o se ha desactivado esta opción de tabla de contenidos. De esta manera, está en blanco. ¿Cómo procedo para recuperarlo? Aquí hay una selección de comandos que por defecto aparece. Siempre recuerden, en la parte superior izquierda vamos a encontrar el nombre de la selección de comandos que vamos a utilizar. En este caso se llama estándar. Por este grupo de comandos es que nosotros vamos a poder llegar a lo que es la tabla de contenidos. Nos asomamos por aquí, hasta aquí, y acá dice tabla de contenidos. Clic aquí y esta va a aparecer. ¿Correcto? Ahora sí. ¿Se solucionó? Sí, gracias. Listo. De esa manera, no hay problema. Al principio pueden presentarse ese tipo de casos, pero la solución es bastante práctica. Vamos a ubicarlo bien fácil. Y claro, lógicamente vamos a estar en la necesidad de explorar un poco más sobre las selecciones o cómo agregar nuestros comandos de esta manera. ¿Sí? Vamos familiarizándonos poco a poco con el software. ¿Sí? Ya que entramos un poco más en esta parte, les voy comentando. Aquí, de la misma manera que encontrábamos en File, por ejemplo, también encontramos el abrir un nuevo documento, una ruta de trabajo, el guardar y el imprimir. El clásico. Luego, lo que habíamos visto, por ejemplo, en editar, también lo vamos a encontrar aquí. El cortar, el copiar, el pegar, el borrar, avanzar, retroceder. ¿Sí? Y algo adicional y bastante fundamental, ya que con esta herramienta vamos a utilizarla constantemente. Como nosotros queremos agregar una data, esta la encontramos aquí, agregar data. ¿Sí? Por este medio nosotros vamos a cargar nuestros shapes. ¿Sí? Y más fácil todavía, la encontramos aquí. ¿Sí? De esta manera, nosotros al hacer clic acá, nos va a aparecer una ventanita de nuestros archivos shape.